Hay algunos hermanos que están fuera de la ciudad. Hay otros que están predicando en otros lugares, visitando otras iglesias, encomendados por nosotros, están sirviendo en otros lugares. Padre, nosotros tenemos tu palabra ahora delante de nosotros y deseamos ser impactados por ella, cambiados por ella. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que está activo y Él quiere glorificar a Cristo Jesús. Esa es su función, su deseo, su norte. Pedimos, oh Espíritu de Dios, que glorifiques a Cristo, cambiándonos a nosotros, haciéndonos más como Él es, ayudándonos a ser más fieles a ti, más leales a tu nombre, más siervos tuyos. Pedimos, oh Dios, que las verdades que podamos encontrar en este pasaje, en esta mañana, puedan transformarnos, porque Cristo debe ser siempre magnificado. Te lo pedimos, por favor, por Él y para Él. Amén. ¿A qué vino el Señor Jesús? A buscar y a salvar los que estaban perdidos. El Señor vino a salvar a los pecadores, a morir en su lugar, a tomar su lugar, a ser nuestro sustituto en la cruz. Él vino a morir para que nosotros no tengamos que morir. Y Él resucitó para garantizarnos la vida eterna. ¿Cuál es entonces la obra de Cristo? Salvar al pecador. Salvar al pecador, esa es la obra de Cristo. Todo lo demás que hace el Señor es con esa mira, con ese objetivo, salvar al pecador y conformarnos a los que ya son salvos a su imagen. ¿Se entiende? Entonces, si Dios ahora, si el Señor Jesús que ya ascendió a los cielos y el Señor Jesús ha prometido venir, pero mientras tanto, Él dice que Él está haciendo su obra por medio de nosotros, esto es, de todos nosotros. Si Él está haciendo su obra y su obra se hace por medio de nosotros, ¿qué debería estar sucediendo a través de nosotros? Deberíamos estar alcanzando a los que todavía no tienen a Cristo, porque el Señor Jesús va a hacer su obra a través de su iglesia. Ese ha sido siempre su objetivo, salvar al pecador. Entonces, recordando el contexto de Juan capítulo 15, el contexto es este. El Señor está en la última noche. El Señor está hablando con los discípulos. Fíjense la última frase del versículo 14, el capítulo 14. El Señor está con los discípulos en el aposento alto, ya comieron la Pascua, ya el Señor les enseñó sobre la cena del Señor y ahora el Señor le dice, levántense, vámonos de aquí. Y mientras el Señor está saliendo con ellos y caminando con ellos, el Señor le está diciendo, muy bien, déjenme decirles algo bien claro. Yo voy a hacer mi obra a través de ustedes. Eso es lo que el Señor le está diciendo en Juan capítulo 15, en estos versículos. Yo voy a hacer mi obra a través de ustedes. Pero para que ustedes entiendan, esta es la figura, yo soy la vid. ¿Okay? El Padre es el labrador, el viticultor. ¿Okay? Él es el que trata y cuida de la vid.
Ahora, en la vid, aquellos pámpanos que no dan fruto, pues van a ser quitados, pero los que dan frutos, dice el Señor va conversando con ellos, ¿verdad? Y los que dan frutos, ustedes saben lo que se hace, se podan para que pueda dar más fruto. Se podan, se quitan, principalmente las hojas de menos vigor, las ramitas de menos vigor, se van podando. ¿Para qué? Para que la planta se concentre en las que tienen más vigor para producir mejor fruto. Y esto es algo que ellos conocían porque las vides eran muy conocidas en el Medio Oriente, en Israel. Y sigue conversando con ellos. Y dice, ahora ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero para que ellos no se queden con eso pensando que ya no tienen que hacer más esfuerzo, el Señor sigue diciéndole, pero espérense, ustedes deben permanecer en mí. Porque ustedes no han visto nunca una rama, un sarmiento dando fruto, dando uvas, que no esté en la vid. Tiene que estar en la vid para que pueda dar fruto. Así, por lo tanto, ustedes, para llevar fruto, tienen que permanecer en mí, tienen que estar en comunión constante conmigo. Yo soy la vid, para que ustedes entiendan, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas, ustedes son los sarmientos. Ahora, ustedes tienen que permanecer en mí, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Estas son cosas espirituales. Ustedes pueden ir a pescar si quieren, pero en lo espiritual, en mi obra, ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Y sigue diciéndoles, pues el que en mí no permanece será echado fuera y será echado pues en el fuego. Pero si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, en ustedes, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora recuerden que el contexto es la obra, ese es el contexto, es hacer la obra de Dios. ¿Ustedes recuerdan una ilustración que yo les dije? Vamos a suponer que nosotros queremos hacer, poner algún tipo de adorno en la pared, ¿se acuerdan? Contratamos una persona, trazamos un plan, hacemos un diseño y después ahora le decimos al contratista, muy bien, ¿qué tú necesitas? Pide. Yo necesito tal cosa, esto y aquello. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos de eso? Y después, muy bien, todos los artículos y los instrumentos y todo lo que se necesita para hacer el diseño que se acordó. Entonces yo les dije, bueno, y entonces él pidió una montacarga. Montacarga, ¿y para qué tú quieres montacarga? No, porque tenemos que subir más arriba. No, espérate, nosotros tenemos unos andamios ahí y no vamos a poner un montacarga aquí adentro. ¿Okay? Entonces, ¿qué se dijo? O sea, esa petición del contratista, nosotros no dijimos que no, nosotros dijimos, espérate, vamos a sustituirlo por algo que es más útil y que es mejor para el objetivo. Y después yo les dije, y después el contratista pidió una cubeta de pintura rosada. ¿Se acuerdan? Pintura rosada, ¿para qué tú quieres pintura? No, para pintar la pared de rosado. No, eso no. ¿Okay? Eso no, ¿por qué? Porque no va con el objetivo nuestro. ¿Okay? Tan sencillo como eso. O sea, pedid todo lo que queréis, siempre y cuando esté dentro del plan de Dios. Dentro del plan que es el objetivo, que es la obra de Dios. Entonces, todo lo que sea necesario, el Señor lo va a proveer. ¿Por qué? Porque quiere que la obra se lleve a cabo. Entonces, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces el Señor dice, el objetivo principal de la obra es que mi Padre sea glorificado. Es la gloria del Padre, es la gloria de Dios. Ese es el objetivo último. ¿Okay? Pero, ¿cómo es el Padre glorificado? En llevar mucho fruto. Entonces, queremos glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios llevando mucho fruto. El doctor Warren Wiersbe comenta y destaca lo siguiente, que hay una progresión en el capítulo con relación al fruto. Fíjense que en el segundo versículo, el versículo 2, habla de nada de fruto, el que no lleva fruto. Y después habla también el versículo 2 y en el 4 de fruto. Y después más fruto en el versículo 2. Y después mucho fruto en el versículo 5, en el versículo 8. Entonces, no fruto, fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cómo es glorificado el Padre? Con mucho fruto, versículo 8. Con mucho fruto. Eso es lo que el Padre quiere. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Mucho fruto. Ahora, ¿tenemos la capacidad de producir mucho fruto? Claro, es Él que la da. El Señor jamás te va a pedir algo a ti sin darte las herramientas. Jamás va a pedir que tú alcances algo sin darte la capacidad para hacerlo. Ahora, si Él te da la capacidad para hacerlo, hazlo. Glorifica a Dios según los recursos que Él te entrega. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor, de la parábola de los talentos? El Señor a uno dio un talento, a otro dio 2 talentos, a otro dio 5 talentos. Al final el Señor les pidió cuentas. Al que tenía 2 talentos le pidió resultados de 5. ¿Es así? No, no es así. Al que tenía 5 talentos le pidió resultados del de 2. No. El Señor pidió fruto de acuerdo a lo que Él había entregado. Y el Señor nos da dones y talentos a todos nosotros y nos da capacidades. Y el Señor quiere que nuestra respuesta, nuestra vida, produzca el fruto según lo que el Señor puso en nuestras manos. Según la capacidad, según el talento, según la habilidad, según el don espiritual de cada uno. Según los recursos, aún los recursos de este mundo que el Señor nos ha dado, nos ha entregado para que administremos. Por lo tanto, si el Señor te ha dado a ti 2 talentos o 3 talentos, el Señor quiere fruto de acuerdo a esos 3 talentos. El Señor no te va a pedir fruto de acuerdo a 5 talentos, sino a 3. ¿Qué le dijo el Señor al que tenía los 2 o 3 talentos? Y él le dijo, mire, yo agarré estos 2 o 3 talentos, yo los invertí, y mira, toma tus talentos y toma 3 talentos más. ¿Qué el Señor le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Por lo tanto, lo que el Señor está buscando no es capacidades fuera de lo ordinario. Lo que el Señor anda buscando es fidelidad con lo que Dios te ha entregado. Entonces, mucho fruto es lo siguiente. El que tiene 5, 5.
El que tiene 3, 3. El que tiene 1, 1. ¿Se entiende? El Señor al que le dio un talento, Él le pidió resultados según ese talento, no según los 3 talentos del otro. Pero ese de que tenía un solo talento fue infiel a la encomienda. Y por eso el Señor, no porque tenía un talento, sino por su falta de fidelidad. Porque el que tenía 2 o 3, el Señor lo encomendó. Y el Señor reconoció su fidelidad, igual que el que tenía 5. ¿Quién recibió más honra de parte de Dios? ¿El que tenía 5 talentos o el que tenía 2? Fue igual, exactamente. Entonces, de nuevo, hermanos, Dios anda buscando en nosotros mucho fruto, significa fidelidad de acuerdo a lo que Él te ha entregado. Pedro dijo que nosotros deberíamos ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado, de las gracias que Dios nos ha dado. Buenos administradores de esa gracia. A veces nosotros lo que hacemos es que el Señor nos da 3 talentos y nosotros nos quedamos disgustados porque a fulanito le dio 5 talentos. Entonces yo no hago nada con mis 3 talentos porque no tengo los 5 que tiene él. Eso es falta de fidelidad. No, si yo tuviera los 5, yo pudiera hacer esto. Pero el Señor solamente me dio 3, o 1, o 2. Pero si yo tuviera esos 5, bueno, Él hace eso porque tiene los 5. Yo no tengo eso. Sí, espérate un momentito, pero tú tienes 2, tú tienes 3, tú tienes 1, tú tienes 4, o quizás tú tienes 20. El Señor quiere respuesta de parte de nosotros de acuerdo a lo que Él nos ha entregado. Amén. Entonces nosotros glorificamos a Dios llevando mucho fruto, pero mucho fruto de acuerdo a lo que Él nos ha entregado. Al de 5 talentos, esos 5 más 5. El Señor dice, bien. Al de los 3 talentos, esos 3 más 3 más. Bien. Al de 1 talento, bueno, lo que pasa es que excusas. El Señor ahí dice que no. Cuando Pablo encomendó a Timoteo, le escribe desde la cárcel, le dice, Timoteo, mira, Timoteo tenía que estar supervisando los pastores en el área de Éfeso. Y dice, Timoteo, mira, búscate a hombres fieles. Ese es el primer requisito, fieles. Y el segundo, que sean idóneos, ¿sí?, para enseñar también a otros. Pero recuerden, hermanos, que todos nosotros somos fruto. Y por lo tanto, todos nosotros también debemos estar produciendo fruto. Entonces, glorificamos a Dios cuando llevamos mucho fruto. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos y en extensión a nosotros. Oye, dice versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa frase, y seáis así mis discípulos, tiene el sentido, de esa manera ustedes prueban que son mis discípulos. Ese es el sentido. De esa manera ustedes prueban que son mis discípulos. O sea, si a nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, pero como una ilustración que yo leí, de un individuo en una iglesia que era muy reconocido en sentido general, que era una persona piadosa. El director de escuela dominical lo lleva delante de un grupo de niños para que él diera un testimonio.
y él se para con cierta altanería delante de los niños y les pregunta, ¿por qué la gente dice que yo soy cristiano? Y todo el mundo quedó callado. Y de repente uno atrás dijo, porque no te conocen. Porque no te conocen. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Sin embargo, sí conocemos a mucha gente que por su fruto, por sus vidas, por su carácter, nosotros sabemos, o sea, hay evidencia que Cristo vive en sus vidas. Qué glorioso es. Glorificamos a Dios también permaneciendo en el amor de Cristo, versículo 9, como el Padre me ha amado, es la continuación del pensamiento, como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced en mi amor. La intimidad de Cristo con el Padre es la base de nuestra intimidad con Él. Y el amor para con Dios nos mueve a ser fieles. Si permanecemos en su amor, como Él dice, entonces versículo 10, ¿qué dice? Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué dijo el Señor anteriormente? Si me amáis, el capítulo 14, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor para con Dios nos mueve a ser fieles a Él, en guardar sus mandamientos. Y el amor para con Dios nos coloca en un nuevo círculo de intimidad. Los versículos 12 al 15, que os améis unos a otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Ya no los llamo siervos, sino amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el círculo de intimidad sí. Entonces hay un nuevo círculo de intimidad para aquel que permanece en el amor de Cristo, y eso glorifica al Señor. Amarnos los unos a los otros glorifica al Señor. Jesús había dicho antes, la gente va a saber que nosotros realmente somos cristianos si nos amamos los unos a los otros. Es realmente penoso ver cuando hay conflictos entre hermanos en una iglesia local. Nosotros, recuerden, somos una familia. Todos somos hermanos de sangre, hermanos por la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros. Y es triste cuando nosotros no pasamos por alto las ofensas. Porque ¿quién no va a ofender en algún momento? ¿Hay alguno de ustedes, y yo incluido, que no vamos a ofender a nadie nunca durante nuestra vida? Todo el tiempo que tú has vivido hasta ahora, ¿has ofendido a alguien en algún momento en tu vida? Esa es la respuesta. Esa es una respuesta dominicana diciendo que dice sí muchísimas veces. Entonces, si hemos ofendido a otros, no deseamos nosotros que se nos pase por alto, que no lo tengan en cuenta. El Señor dice que debemos hacer lo mismo. El amor, dice, pasa por alto la ofensa, cubre multitud de pecados. Eso también es para aquella persona que está acusando a otro hermano y tú lo defiendes, lo cubres. Es más, lleva tú esa ofensa. Es tu hermano en Cristo. Haz como Cristo hizo. Dice, como yo os he amado, os améis también los unos a los otros. ¿Cómo amó el Señor? El Señor tomó la culpa de él de aquella persona sobre él mismo. Él asumió esa culpa.
El Señor dice, hagamos lo mismo. Eso glorifica al Señor, pero no somos rápidos para lanzar el látigo en contra de los demás. Eso no glorifica a Dios. Glorifica a Dios pasar por alto. Glorifica a Dios ponernos en el lugar de, como Cristo fue a la cruz por nosotros. Y es interesante, Efesios capítulo 5, es uno de los pasajes que más me fascina, cuando el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, de la palabra por el agua, dice, a fin de, con el objetivo final de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin culpa. Hay otras versiones que en vez de utilizar eso dicen intachable, sin culpa. Una pregunta, ¿la iglesia tiene culpa? ¿La iglesia peca? Y bueno, ¿por qué fue a la cruz Cristo? Fue justamente por nuestra culpa, por nuestro pecado. Claro que tenemos culpa, pero el Señor quiere presentarnos a sí mismo como si no tuviéramos culpa. ¿Por qué? Porque tu culpa y mi culpa fueron clavadas en la cruz. Entonces, así mismo, como mi culpa y mi pecado fue clavado en la cruz, así yo debo recordar que el de mi hermano y mi hermana también. Los que tenemos hijos, mientras nuestros hijos, bueno, hay hijos adultos que todavía lo hacen, que se pelean. Cuando los hijos se pelean, a nosotros nos agrada, a los padres, ¿verdad? Ay, qué bueno que se están peleando. ¿Es así? No, no es así. Cuando nuestros hijos se pelean, nosotros estamos tristes, porque queremos que se amen, queremos que se cuiden, queremos que se defiendan, queremos que estén agradándose, amándose el uno al otro. Ese es nuestro Padre Celestial también para con nosotros. Por lo tanto, el amor para con Dios nos coloca un nuevo círculo de intimidad, un alto nivel de amor mutuo, sacrificio para aquellos que amamos, en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa palabra amigos es interesante, es la palabra philos, que viene de phileo, que es amar también, es una de las palabras que es traducida amar. Para mí tiene más sentido si yo en mi mente sustituyo esta palabra amigos por amados. Como Pablo constantemente le dice a la iglesia, amados, que fíjense cómo se lee, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amados, por las personas que uno ama, por las personas que están más cerca de nosotros en nuestra vida. Esos son los verdaderos amigos. En nuestro concepto es que amigos es todo aquel con quien nosotros nos relacionamos. Sí, yo tengo un amigo, tengo como 15 años que no lo veo, pero es mi amigo. Tengo 15 años que no lo veo, pero es mi amigo. No ese es el concepto. El concepto de aquel que está bien cerca, con quien tengo intimidad, con quien tengo una relación, que comparto, que sabe mis planes, yo sé sus planes, que nos ayudamos, que andamos juntos, que nos apoyamos, que nos defendemos. Esa es la idea de la persona que está más cerca de los que son amados por nosotros. Y un mayor nivel de intimidad con el Señor, versículos 14 al 15. Por último, glorificamos a Dios guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. El versículo 10 lo dice bien claro. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. La base es, como Cristo obedeció y fue fiel al Padre, así también nosotros. Esto glorifica a Dios.
1 Pedro capítulo 1, el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, o sea que conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tú puedes decir con tu boca que tú conoces a Dios, pero vamos a examinar el fruto. Mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto y demuestren así que son mis discípulos. Entonces tú puedes decir con tu boca, yo puedo decir con mi boca que yo conozco a Dios, pero vamos a examinar qué es lo que está saliendo de mi boca. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a escuchar lo que dice. Vamos a escuchar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus prioridades, qué es lo que gobierna su vida. Vamos a ver